El gateway predeterminado o puerta de enlace es aquel dispositivo que me permite comunicar mi red local con redes remotas, es decir, poder salir de mi red. En una comunicación como la que tenemos en la siguiente topología, cuando se quiere comunicar la PC1 y la PC2, se realiza mediante una conexión directa. Y en este caso, el encargado de poder interconectar los dispositivos es el switch. Quiere decir, en otras palabras, que mi comunicación puedo hacerla de esta forma. Si nos damos cuenta, únicamente pasa por el switch y el switch reenvía el paquete hacia su destino. Ahora, esto cambia cuando nosotros deseamos comunicarnos con redes que están más allá. A todas esas redes que están lejanas les llamamos redes remotas. Puede ser una sucursal que esté en alguna otra parte, puede ser una sucursal que esté en el mismo país, en otro continente, o incluso cuando nosotros nos conectamos a cualquier página web, por lo general ese servidor se encuentra conectado en alguna otra parte del mundo. Quiere decir que cuando yo me estoy conectando a Facebook, por lo general estoy conectándome a un data center, a un centro de datos en donde ahí se encuentran los servidores de Facebook y son redes lejanas, son redes remotas. Entonces el gateway predeterminado o puerta de enlace es el dispositivo que me permite comunicarme con las redes que están en el exterior. En otras palabras, es mi puerta de salida de la red. Por lo general, este dispositivo siempre va a ser el router, debido a que el router es el que une mi red local con cualquier red externa. Existen algunos comandos que me permiten saber cuál es la tabla de enrutamiento en nuestros dispositivos finales. En este caso nos muestra el comando para ver la tabla de enrutamiento de un sistema operativo Windows. Básicamente con la palabra netstat espacio -r nosotros podemos verificar cuál es la tabla de enrutamiento de mi dispositivo final. Quiere decir esta PC que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, esta PC al momento de introducir este comando nos despliega la tabla de enrutamiento. Y nosotros podemos ver aquí diferentes direcciones IP en los cuales únicamente nos vamos a centrar en esta primera línea, la cual está marcada de otro color. Más adelante, específicamente en el segundo módulo, nosotros pues vemos temas de direccionamiento. Por lo tanto, por el momento es importante conocer que este destino de red quiere decir cualquier dirección IP que no se encuentre dentro de mi red local. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Cualquier dirección IP con cualquier máscara de su red que no se encuentre dentro de mi topología local. Recordemos que topología local, pues estamos haciendo referencia a toda mi red interna, del router para acá. Esa vendría siendo mi red local o mi topología local. Entonces, cualquier IP que no se encuentre dentro de mi red local con cualquier máscara de su red va a ser enviado hacia la IP 192.168.10.1. ¿Por qué la 10.1? Porque como podemos ver acá, es la dirección IP de mi router. Por lo tanto, yo le digo, bueno, si yo me quiero conectar a una IP que está de forma remota, si me quiero conectar a una página, a una sucursal, a una base de datos, a una aplicación remota, se lo reenvío al router para que el router, a través de sus procesos de enrutamiento, lo pueda llevar hacia su destino. Entonces es importante que recordemos que a través del comando netstat yo puedo ver cuál es mi gateway predeterminado que, como comentábamos, pertenece al router. Pues es el router quien toma la decisión de reenvío de los paquetes. Básicamente nosotros tenemos aquí algunas redes, como podemos ver del lado izquierdo, pues es la red en donde yo me encuentro, que son las redes que el router tiene conectadas directamente. Al decir que una red es conectada directamente, pues básicamente es que el cable o el enlace está conectado de forma física. O sea, hay un cable que une, en este caso el switch, con el router. El cable está presente físicamente. Por lo tanto, se le llama una red conectada directamente. Ahora, cualquier otra red, esta sigue siendo una conectada directamente, porque podemos ver acá una conexión serial que el cable físico sale del router, pero acá tenemos redes remotas. Estas redes que nosotros tenemos acá son remotas porque están más allá de mis conexiones directas. O sea, se encuentran un paso más allá, o dos pasos o tres routers, como nosotros querramos verlo, más allá de mi conexión directa con alguna otra red. Entonces, tenemos en este caso dos tipos de redes. Tenemos las redes conectadas directamente y tenemos las redes remotas.
Recordemos que, para hacer un resumen, la red conectada directamente es aquella red la cual está conectada de forma física al router. O sea, hay un enlace, independientemente si es Ethernet, si es serial, si es fibra óptica, es una red conectada directamente. Y cualquier otra red que se encuentre más allá de esas conexiones se le va a considerar una red remota. Ahora, el router, para poder hacer llegar estos paquetes, necesita una tabla muy importante que va formando dentro de memoria, que es la tabla de enrutamiento. Esta tabla de enrutamiento nosotros podemos verla a través del comando showIPRoute. Y pues esto nos muestra diferentes códigos, los cuales podemos ver en pantalla, que L significa una conexión local, C significa una conexión conectada directamente, S es una conexión estática, R es a través de un protocolo de enrutamiento llamado RIP, M es una conexión móvil, B es una conexión BGP. Realmente todas estas conexiones son conexiones que nosotros vemos más adelante, porque tienen que ver con enrutamiento. Por el momento estamos viendo la forma de funcionar básica del router. Ahora, este comando showIPRoute me despliega esta tabla que tiene una manera muy particular de funcionar, que se asemeja a la tabla de direcciones MAC del switch. Veámoslo por medio de un ejemplo. En este ejemplo, ustedes pueden ver que existe un router que tiene dos redes conectadas. Está la red del lado izquierdo y está la red del lado derecho, ¿verdad? El lado izquierdo tenemos la red 192.168.1.0, que es mi red amarilla, con esta máscara de su red, que es la diagonal 24. Y del lado derecho tiene conectada la red 192.168.5.0 con máscara de su red también diagonal 24. Ahora bien, para que el router pueda llegar a la red 5.0, que es la red azul, tiene que enviar los paquetes a través de la gigabit 0.1. En otras palabras, el router funciona como que si fuera algún tipo de policía de tránsito. Cuando el router recibe un paquete, vamos a hacer de cuenta que el router pues recibió un paquete y tiene que direccionarlo. Ahora, la primera pregunta que hace el router es: ¿cuál es su destino? Eso es importante. ¿Cuál es el destino del paquete? Porque en base al destino del paquete, el router va a poder enviarlo. En este caso tiene dos opciones: enviarlo hacia el lado derecho o enviarlo hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, si cae un paquete con IP destino 192.168.5.1, ¿verdad? Obviamente lo que va a hacer es que va a verificar las dos conexiones que tiene. De este lado tenemos la 1.0 y del lado derecho tenemos la 5.0. Ahora, ¿a dónde tiene que enviarlo el router si tenemos un mensaje con destino 5.1? Pues obviamente hacia la derecha, porque acá en la derecha está mi red de color azul, que es la 5.0. Por lo tanto, lo va a enviar hacia la derecha. Ahora, para poder enviarlo hacia un lado o hacia otro, tiene que salir por medio de una interfaz. En otras palabras, si viene un paquete con destino a la red 5.0 que tenemos acá, tiene que ser enviado por la interfaz Gigabit Ethernet 01. ¿Por qué la Gigabit Ethernet 01? Porque es la que me está conectando con el lado derecho de mi red. Ahora, si un paquete, vamos a cambiar acá, si un paquete en lugar de la 5.1 viene con destino, por ejemplo, 1.10, obviamente ahora el router hacia dónde lo mandaría. Si va para destino 1.10, yo lo tendría que enviar para la izquierda. Eso tendría que hacer el router, porque del lado izquierdo tenemos esta red amarilla. Entonces, cuando el router se encuentre con un paquete con destino 1. algo, porque es el segmento de red que me están indicando acá, tiene que enviarlo del lado izquierdo. Ahora, ¿cuál es la interfaz que me permite enviarlo del lado izquierdo? Es esta Gigabit Ethernet que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la forma de funcionar. Yo tengo acá en la parte de abajo una pequeña tabla, ¿verdad?, que me resume todo lo que yo les estoy intentando explicar acá, en donde nos dice pues que si yo ejecuto el comando showIPRoute luego de haber configurado esta topología, me voy a encontrar con esta tabla. Primero tenemos la red destino y la interfaz de salida. Entonces, cualquier red que vaya con destino 192.168.1. algo, ¿verdad?, por su máscara de su red, va a ser enviado por la Gigabit 00. ¿Por qué la Gigabit 00? Porque es la que tengo conectado del lado izquierdo. Y si viene un paquete con destino 5. algo,
Entonces ese paquete va a ser enviado a través de la 0.1, 0/1, que vendría siendo esta interfaz Ethernet que tenemos acá. Entonces con esta tabla es algo bien sencillo que nosotros podamos interpretar, porque el router lo único que hace es tomar el paquete. Luego cuando el paquete llega al router, entonces obviamente se desencapsula, quiere decir que el paquete se abre, y cuando el paquete se abre se ve la dirección destino. Entonces, por ejemplo, si fuera con destino 192.168.5.15, por ejemplo, si este fuera mi destino, el router va a empezar a verificar su tabla de enrutamiento línea por línea. Acá el orden también es importante. Entonces va a verificar, ¿será que la 5.15 coincide con esta que tenemos acá? No. Por lo tanto, pasa a la siguiente línea. ¿Será que la 5.15 coincide con esta red que tenemos acá? Acá sí, ¿verdad? Porque yo le estoy diciendo que mi segmento de red es 192.168.5. algo, ¿verdad? Entonces, si la IP tiene estos mismos 3 números iniciales, eso me lo dice la máscara de su red, va a poder ser enviado hacia su destino. Ahora, ¿cómo lo envía? A través de la interfaz Gigabit 01. Porque en este caso podemos ver que la interfaz Gigabit 01 me envía el paquete hacia el lado derecho donde está su destino como tal. Entonces esta es la forma en la que funciona la tabla de enrutamiento. Acá podemos ver un ejemplo más específico. Tenemos una topología un poco más extensa como esta, en donde se está analizando el contenido de este router número 1. Ahora bien, analicemos de primero las redes. ¿Cuáles son las redes que el router tiene conectadas directamente? En este caso son 3. Tenemos la primera red conectada directamente, que es la 192.168.10.0. Tenemos otra red conectada directamente, que es la 11.0. Y tenemos otra red conectada directamente, que es la serial 000. Cada una de esas redes tiene su propia dirección IP y no puede ser las mismas. Eso es importante que nosotros lo recordemos. No pueden existir dos segmentos de red idénticos dentro de las conexiones del router. Quiere decir que en estas 3 no puede haber la dirección 10.0 repetida. Bien, ahora, cuando nosotros configuramos las direcciones IP, la tabla de enrutamiento se crea de forma automática, y aquí pues ya podemos ver un ejemplo más real basado en lo que acabamos de explicar. Tenemos una conexión tipo C y una conexión tipo L. Vamos a fijarnos por el momento en la conexión tipo C, que es una conexión conectada directamente. Ahora bien, esta tabla lo que nos está diciendo es que la dirección 192.168.10.0 diagonal 24 está conectada directamente. Podemos ver que es esta que tenemos acá. Y aparte yo puedo llegar a ella a través de la Gigabit 00. ¿Por qué la Gigabit 00? Fijémonos en esta parte que tenemos acá. Si el router quisiera enviar paquetes hacia la red 10.0, pues obviamente la interfaz de salida tendría que ser esta. Porque si lo envía hacia la derecha, pues no va a funcionar, no hay ninguna 10.0 del otro lado. Y aquí en la parte de abajo está la 11.0. Por lo tanto, para poder llegar a la 10.0, tiene que enviar los paquetes por la Gigabit 00. Ahora, cuando se tiene una conexión conectada directamente, nos crea 2 registros. Pero acá nosotros, mi consejo es que lo manejemos como que si solamente fuera uno. Nos crea una conexión tipo C y una conexión tipo L. Fijémonos que en la presentación anterior decíamos que una conexión tipo L es una conexión local y una conexión tipo C es una conectada directamente. Entonces podríamos decir que hace referencia a lo mismo, solo que la conexión tipo C me va a indicar la dirección de red, que vendría siendo la 10.0, y la conexión local me va a indicar la dirección IP que yo tengo configurada en esta interfaz. En otras palabras, ¿cómo lo interpretamos? Interpretamos que la conexión 10.0 la podemos encontrar por la Gigabit 00 y que en la Gigabit 00 está configurada la dirección IP 10.1. De esa forma se interpreta. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos 3 partes acá. El lado A, que es este color celeste que nos identifica el modo en que el router descubrió la red. En este caso, pues obtuvo la información porque está conectada directamente. La B indica la red destino y cómo está conectada.
Y el lado C indica la interfaz del router que está conectado a la red destino. Entonces, de esta forma funciona la tabla de enrutamiento de forma local. Ahora, existe una extensión que pues esto se ve de forma más profunda en algunos otros capítulos, que es una tabla de enrutamiento que tiene conexiones remotas. O sea, ya no estamos hablando de estas conexiones gigabit 00, gigabit 01 o la serial 00, que viene siendo conexiones conectadas directamente, sino que acá tenemos esta red, por ejemplo, es una red remota porque no está conectada directamente. Y esta otra que tenemos acá también es otra conexión remota. La 10.1.1.0 y la 10.1.2.0 son conexiones remotas, ya que están más allá de mis conexiones locales. Ahora, ¿cómo aparecen estos registros en mi tabla de enrutamiento? Si fuera este caso, se crea pues un registro un poco más extenso. Las partes que habíamos visto anteriormente siguen ahí. Si nos damos cuenta, en esta parte nos indica el modo en que el router descubrió la red. Veamos, nos indica una D. Si nosotros regresamos acá a esta presentación, podemos ver que el registro D es este que tenemos acá arriba, que es el EIGRP. Entonces, este EIGRP es un protocolo de enrutamiento bastante utilizado a nivel mundial y nos dice que se descubrió por medio de un protocolo. Esto lo vamos a especificar, lo vamos a profundizar un poco más en diversos capítulos. Por el momento es importante que nosotros veamos cómo funciona esta tabla de enrutamiento. La red de destino sigue siendo la 1.1.0, o sea, aquí estamos viendo cómo llegar a esta red. Luego nos indica la distancia administrativa o la confiabilidad del origen de la ruta. Cada uno de los protocolos de enrutamiento que nosotros podamos utilizar para poder llegar, si nosotros no configuramos un protocolo de enrutamiento, no podemos llegar a las redes remotas. Entonces, cada protocolo tiene un nivel de confiabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos protocolos más recientes que son más seguros que otros. Entonces, este número que tenemos acá, el 90, es la confiabilidad del protocolo EIGRP. Hay otros protocolos más antiguos que tienen un número pues más alto. Entonces, por lo tanto, nosotros podríamos decidir cuál de los protocolos es más seguro. Luego tenemos una métrica para poder llegar a la red. Básicamente esta métrica que tenemos acá es, por ejemplo, si yo tengo dos caminos, o sea, tengo un router y para poder llegar a un destino tengo dos caminos. Ambos caminos utilizan el mismo protocolo de enrutamiento. Entonces, por ejemplo, hagamos de que el primer camino va a recorrer 1 kilómetro y el segundo camino va a recorrer 2 kilómetros. Ahora, ¿cuál es el camino más corto para fines prácticos y sencillos? Obviamente yo tendría que elegir el de 1 kilómetro. Ese kilómetro, 1 kilómetro es mi métrica. Entonces los protocolos también tienen métricas distintas. La parte siguiente vendría siendo identifica la dirección IP de siguiente salto. El siguiente salto es básicamente hacia dónde se lo tiene que enviar el router. Por ejemplo, tenemos el router 1 acá. Para poder llegar a esta red, no olvidemos nuestro objetivo, tenemos que enviárselo a nuestro siguiente salto, que es este router. Y nos damos cuenta que específicamente está acá la dirección .226, que coincide con esta misma parte. La siguiente identifica el tiempo transcurrido desde que se descubrió la red, en este caso son 5 segundos, pueden ser segundos, minutos u horas. Y la última parte es la que sí se indica de nuevo, que identifica la interfaz de salida en el que el router puede llegar a su red destino. Entonces vamos a resumir todo esto que tenemos acá de otra forma. Como les digo, pues podría parecer complicado, pero ya entendiéndolo bastante bien y reforzándolo más adelante, pues vamos a comprender. Ahora, acá lo que nos está diciendo es que existe una red que se aprendió por medio del protocolo EIGRP. Esa red es la 10.1.1.0, que está en esta parte, ¿verdad? Utiliza una métrica. Esta métrica es por si tenemos dos caminos. Es como ir a la tienda, ¿verdad? ¿Cómo prefiero ir a la tienda? ¿Quiero ir a pie o quiero ir en carro? Obviamente en carro voy a tener mayor velocidad. Lo mismo pasa con los protocolos de enrutamiento. Ahora, en caso de que yo tenga dos caminos iguales, tenemos esta métrica que vendría siendo como la distancia. Ahora, para poder llegar a esa red, tengo que enviarle el paquete a la 226. Porque si el router tiene el paquete, recordemos, si al router le llega el paquete
y la red está de esta otra parte, obviamente tiene que enviarlo hacia la derecha. Entonces, para enviarlo hacia la derecha, la dirección de siguiente salto vendría siendo esta parte. O sea, el siguiente salto vendría siendo el próximo paso para que los siguientes routers puedan hacer exactamente lo mismo. La red se descubrió hace 5 segundos y pues si nosotros queremos enviar un paquete a la 110, va a ser enviado por la serial. ¿Por qué por la serial? Porque es esta interfaz que tenemos acá que nos conecta con el lado derecho. Entonces de esa forma funcionan las tablas de enrutamiento, pero todo parte, recordemos, de esta configuración básica. O sea, a dónde quiero llegar y por dónde tengo que enviarlo. Y por medio de esta tabla de enrutamiento nosotros podemos analizar entonces hacia dónde puede llegar mi router. En este caso, fijémonos que acá podemos llegar nosotros a la red 110, podemos llegar a la red 1120 y también podemos llegar a la 10.0, 11.0 y a la red 209.165.200.224. ¿Cuántas son estas? Son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces si nosotros contamos la topología, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3 redes, aquí tenemos 4 redes y aquí tenemos 5 redes. Quiere decir que el router puede mandar paquetes hacia todos lados. Si existiera una red acá que no está contemplada en mi tabla de enrutamiento, el router no lo puede enviar y el paquete es descartado. Entonces muchas veces nosotros no podemos llegar hacia ciertas rutas, pero lo primero que se hace es checar mi tabla de enrutamiento para poder verificar si tengo conectividad. Y eso sería pues todo lo relacionado a las tablas de enrutamiento.